contexto general. Esta es la planificación del sistema a nivel general. Entonces, primero, ya les había hablado varias veces, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Esas acciones para abordar riesgos y oportunidades tienen, al principio, cuando se hace la planificación del sistema, tienen que estar incluidas. Cuando yo hago la caracterización de cada proceso, yo defino cómo se hacen las actividades, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuáles son los proveedores, cuáles son los clientes de cada una de ellas. Pero también tengo que definir cuáles son los riesgos en los que incurre el proceso si no se cumple cada una de esas actividades de forma adecuada. Eso es lo que voy a redactar aquí. No son los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, son diferentes. Son los riesgos de no cumplir con lo que está planificado en el proceso. ¿Listo? ¿Cómo puede, por ejemplo, si no hago las actividades en el proceso, puedo estar incumpliendo los requisitos del cliente, o puedo estar incumpliendo requisitos legales, o puedo estar incumpliendo una normativa interna, o puedo estar incumpliendo, digamos, no, porque ahí está todo, normativa interna, requisitos legales, requisitos del cliente. ¿Cómo lo puedo estar incumpliendo? También hay que estar pendiente de que se deben lograr los resultados previstos. ¿Cómo hago eso yo? Teniendo unos controles específicos en las actividades clave y los controles al final de mi proceso. Hago esta retroalimentación si estoy logrando o no el cumplimiento. ¿Y cómo hago eso? Con unas mediciones, ¿verdad? Todo lo que vimos en calidad 1, todo lo que es los límites de control, si estoy cumpliendo con mis procesos, con la calidad de mi prestación del servicio, etcétera. Aumentando los efectos deseables al cliente, que el cliente siempre quede satisfecho y en la evaluación de satisfacción el cliente lo exprese. Previniendo, reduciendo efectos no deseados, o sea, productos no conformes que se vayan reduciendo, servicios no conformes que se vayan reduciendo y logrando la mejora. Entonces, para eso planifico. Primero, planifico todo de una forma robusta. Planifico mis caracterizaciones bien estructuradas, defino cuáles son esos riesgos de no cumplimiento, pensando en satisfacer al cliente, pensando en lograr mis objetivos, mis resultados, cumplir con mis controles, cumplir con mis metas, ¿verdad? Evitando que las cosas se entreguen de forma inadecuada y mejorando permanentemente. Para eso planificamos, ¿listo? También debemos planificar las acciones para abordar los riesgos y oportunidades que identificamos. Entonces, los identificados tenemos que decir también cómo vamos a atacar esas situaciones. Tenemos que tener esas acciones específicas. Entonces dice, integrar e implementar acciones en sus procesos del sistema de gestión de calidad. Entonces hay que implementar esas acciones que planificamos para evitar que se cumplan esos riesgos. Y evaluar la eficacia de estas acciones proporcionales al impacto potencial de la conformidad de los productos. Yo tampoco voy a sobredimensionar mi sistema preventivo de gestión de riesgos. Tengo que hacerlo de una forma adecuada, de que no me salga más caro llevar a cabo el sistema de gestión de riesgos que la prestación del servicio. Eso tiene que ser. No vamos tampoco a salirnos de presupuesto. Tiene que estar bien comedido para que sea eficaz y eficiente. Esas dos palabras van en todas partes en el sistema de calidad, que sea eficaz y eficiente. ¿Listo? Ese sería el 6.1, la parte de riesgos y oportunidades. Y el 6.2 viene sobre la parte de los objetivos. Los objetivos de calidad deben estar, como les decía, interrelacionados con la política y deben ser originados de la política. Se deben establecer en las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios. Entonces, aquí viene una cosa. Yo les hablaba que la política la partimos y cada una de esas partecitas se me transforma en un objetivo. Eso es de arriba hacia abajo. Pero aquí me está diciendo que deben estar también definidos con respecto a las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios. Eso es de abajo hacia arriba. Es posible que yo identifique un objetivo que me hace falta. Lo que yo tengo que tener más en cuenta es mis procesos misionales. Si mis procesos misionales me están diciendo que hay que meter un objetivo, por ejemplo, de
sería alguna característica, tiempo de entrega o que las cantidades entregadas. Entonces, yo subo eso hasta la política y le meto en la política ese aspecto para complementarla. Diciendo, por ejemplo, nuestros productos se entregan en tiempo adecuado y en las cantidades requeridas por el cliente. Eso no estaba antes. Recuerden lo que habíamos hablado del ejemplo anterior. Pero ahora me di cuenta de que ese aspecto hay que meterlo y lo meto. ¿Ya? Entonces vean que eso se hace con un feedback, con una retroalimentación. Los objetivos se definen con la política de calidad, pero si yo veo que hay que meter un objetivo, entonces también aumento lo que está definido en la política. Y ahí voy haciendo una versión diferente a la política, ¿ya? Yo puedo decir, bueno, versión 2 le incluí este aspecto, por tal razón, porque en el objetivo de calidad tal también tuve que definir un aspecto importante en el proceso misional, que nos dimos cuenta, eso es mejora, ¿listo? Y una mejora estructural. Esos objetivos deben ser coherentes con la política, ya saben por qué, deben ser medibles, ya saben por qué, y se deben tener en cuenta los requisitos. O sea, ya creo que está comprendido eso. ¿Quién iba a intervenir? Les doy la palabra. ¿Están de acuerdo? ¿Todo bien? ¿Seguimos o van a hacer alguna pregunta o algún comentario? Dele, siga, vamos bien. Mejor dicho, Estamos todo bien. despiertos, Claro, tenemos aquí 1A, profesor, 1A. Bueno, entonces, ¿quién me dice por qué? Casi, ya casi. ¿Cómo es la cosa de arriba hacia abajo? La definición de política, objetivos, de arriba hacia abajo, ¿cómo es? Y primero, ¿qué se hace? Pues primero se establece la política, luego se implementa y luego se mantiene. Y después se definen los objetivos, ¿verdad? Así es. Sí, Después se definen los objetivos, según lo que usted dijo. se definen los objetivos de los procesos, los controles, los indicadores, las metas. Ok, y de abajo hacia arriba es cuando yo reviso en mi proceso algo fundamental que tiene que ser medido. ¿Listo? Se sube. Entonces, los objetivos deben ser pertinentes para la conformidad y la satisfacción del cliente. Deben ser objeto de seguimiento. Hay que hacerle seguimiento permanentemente. Se debe comunicar qué está pasando con el objetivo, qué significa el objetivo y cómo se cumple. Se deben actualizar también, pueden ser, tienen que ser dinámicos, tienen que ser cambiantes en el tiempo, o se pueden mantener, pero de pronto surge otro más. Hay que definir muy bien cómo es el manejo. Y se debe mantener la información documentada sobre los objetivos, o sea que tiene que estar explícito. ¿Cómo se logran los objetivos? Se debe determinar qué se va a hacer, ¿verdad? La redacción del objetivo tiene que decir qué se va a hacer, qué recursos se requerirán, quién es el responsable, cuándo se finalizará la medición, o sea, los tiempos, y cómo se evaluarán los resultados. Yo aquí tengo que decir cada cuánto se miden los objetivos, cuáles son las herramientas de medición y cada cuánto se reporta el cumplimiento, porque a veces el cumplimiento se reporta, digamos, de forma trimestral, pero se mide mensual, ¿ya? Es diferente, pueden ser tiempos diferentes. Realizar cambios en el sistema de manera planificada. A veces hay que realizar cambios en el sistema que afectan todo. Recuerden que el 4.4 es el sistema de gestión de calidad. Y se deben considerar el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales. Si yo voy a hacer cambios en el sistema, tengo que considerar cuáles son las consecuencias de ese cambio. Por ejemplo,
Si yo voy a sacar una unidad estratégica de negocios del sistema de gestión de calidad, porque me doy cuenta de que a mis clientes no les interesa de que mi sistema de gestión de calidad esté definido, yo tengo que decir, oye, si yo saco esa unidad estratégica de negocios, esa gente se me va a relajar, así que yo mejor los dejo para las auditorías internas, como si hicieran parte del sistema, ellos van a estar también controlados, pero en las externas no entran. Por ejemplo, se los dejo montados y se los dejo obligatorio, pero yo manejo en dirección otro aspecto que yo pueda considerar. Ingeniero, ¿Listo? y se supone que las personas que certifican esos sistemas tienen que tener eso en cuenta, las cosas que uno va sacando y va metiendo en el sistema. Recuerda cuando definimos el alcance del sistema de gestión de calidad numeral 4. O sea, porque Sí, se sabe que hay unos ítems que necesariamente tienen que cumplir para poder certificarse. Por eso, tú tienes que decir tu alcance. Mi alcance no contempla esta unidad estratégica de negocios, no entra en la auditoría. Así es así. Pero tú tienes, si tú quieres Por eso tener... que usted lo mostró. Claro, O sea, pero eso también depende de la persona que estamos hablando de eso. recuerde que usted la vez Si tú pasada no nos tienes mandó. cómo alcanzar algo, tienes que justificarlo. Y ahí van a ver Grace, ¿me decías? Recuerde que usted la vez pasada en clase nos mandó a buscar las entidades en Colombia que se encargaban de dar las certificaciones. Ajá. Nos dejó esa tarea. Entonces eso también depende de quién nos vaya a certificar, ¿cierto? Digamos que el enfoque debe ser el mismo. Indistintamente si es Icontec, si es Bureau Veritas, si es EGS, lo que sea, el enfoque tiene que ser el mismo. Si tú dices Del alcance de la organización. tu alcance es geográfico, recuerden, geográfico, por procesos y por exclusiones de normas. Son tres aspectos que ya habíamos hablado. ¿Cuáles son las exclusiones de norma? ¿Cuáles son los alcances geográficos? ¿Cuáles son los alcances de proceso? Eso lo habíamos dicho ya. Entonces tú defines cómo va a cambiar. O lo contrario puede suceder, que tú vas a incluir negocios en el pidiendo, también es un cambio que puede afectar el sistema. ¿Listo? Cualquiera de los dos aspectos puede suceder. Y tienes que tener en cuenta que esos cambios que se hacen, cómo afectan la integridad del sistema, porque surgen líderes nuevos, porque surgen procesos nuevos, porque surgen procedimientos y registros adicionales. Tienes que tener claro eso. La disponibilidad de recursos también, tienes que tener también claro si puedes o no puedes en el momento o en qué momento lo vas a hacer en el futuro, dependiendo de los recursos. Y la asignación o reasignación de responsabilidades de autoridades, porque como les había dicho, pueden surgir líderes nuevos que tengas que definir, ¿verdad? O un líder se le puede recargar también con otra unidad estratégica. Eso se llama enriquecimiento de cargos. Que también habrán hablado sobre eso con la profesora Alba. Listo, entonces, esos son los numerales 5 y 6 de la norma. Ya dejamos hasta ahí el día de hoy para que sigan adelante mis queridísimos estudiantes con su exposición.